A todos ustedes, bienvenidos a los que se van conectando a la transmisión del día de hoy. Pues ya como si nada ha transcurrido en nuestro segundo semestre del año y estamos hoy ya culminando nuestro curso, arribando a nuestra última clase y de verdad que pues ha sido un verdadero gusto poder coincidir con todos ustedes. Buenas tardes, mi estimada Adela de León y a todos los que se están conectando. Y sé, mis estimados jóvenes, que el día de hoy ustedes tienen el legítimo derecho de elegir una asociación de estudiantes en derecho. No obstante, no podía dejar de dar clases el día de hoy porque es la última oportunidad que tenemos de ver el tema que tenemos pendiente. Así que, pues para quienes estén ejerciendo su derecho, quieran hacerlo en la universidad, recuerden que la clase queda grabada, por lo que si no la pueden ver el día de hoy, pues quedará en la nube, ¿vieron? Para no darles ese derecho de elegir y ser electo y pues éxito a quienes estén participando, ¿verdad? Buenas tardes, estimada Gabriela, Dalma, Cindy, buenas tardes y bienvenidas, ¿oyeron? Así que reitero, un gusto haber compartido con ustedes en este semestre, esperamos que haya sido una experiencia agradable y pues el día de hoy vamos a iniciar con la última clase del semestre. Bien, jóvenes. Hemos visto pues entonces ya todo el tema del conflicto colectivo de carácter económico-social. Nos queda pendiente únicamente el tema que se refiere al arbitraje. Dice Anabela, casi no se escucha. Buenas tardes, Ana Cecilia. ¿Me pueden confirmar los demás si escuchan o no, por favor? O si es solo tema de Anabela. Sí, se escucha Muy bien. bien, licenciado, se escucha bien. Ah, muchísimas gracias. Entonces, es tema suyo, mi estimada Anabela, ¿sí? Para que por favor pueda ir, revisar. Bueno, jóvenes, entremos en materia, pues. Voy a iniciar a grabar la clase. Recording in progress. Bien, bueno, jóvenes, como se los mencionaba, vamos a dar inicio a nuestro último tema, ¿sí? Relativo al programa del presente curso. Hoy vamos a iniciar precisamente con lo que es el tema del arbitraje, ¿sí? El tema del arbitraje. Entonces, recapitulamos rapidito, recordamos que todo este procedimiento inicia con una fase extrajudicial, ¿sí? Vía directa o arreglo directo. Recordábamos que si no se logra un acuerdo dentro de esta fase extrajudicial, se plantea ya el conflicto colectivo de carácter económico-social, en donde el juez apercibe a las partes de no tomar represalias los unos contra los otros. Posteriormente a ello se conforma el Tribunal de Conciliación respectivo y en un plazo que no exceda de 15 días, recordamos que puede haber un máximo de 2 audiencias en donde el juez escucha a las partes por separado, ¿sí? Y finalmente le propone algunas fórmulas ecuánimes para solucionar el conflicto. Como les digo, hay dos oportunidades para hacer esto. Si en la primera audiencia no se logra, el juez, se recordarán ustedes, por un plazo dentro de las 48 horas siguientes puede solicitar o fijar, perdón, una nueva audiencia de conciliación en donde va a replicar el procedimiento de escuchar por separado a las partes y proponer fórmulas ecuánimes para solventar el conflicto. Hablábamos entonces que puede ser el caso de que no se arribe a un acuerdo, ¿sí? Y entonces ya cualquiera de los interesados puede solicitarle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. Si se llenan los requisitos respectivos, que lo vimos en la clase anterior, y el juez decreta la legalidad de la huelga, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para estallar la huelga. O en su caso, el paro. Una vez estallada la huelga o el paro declarados legalmente, cualquiera de las partes puede pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, sea que se trate de una huelga si son trabajadores o de un paro si son patronos, y el juez ya evaluará a cuál de las partes le asiste la razón y declarará la justicia o injusticia de la huelga o el paro, ¿sí? Esto lo vimos la vez anterior, que es un poquito extenso, por eso no lo detallo profundamente para poder avanzar. Pero
encontramos que existe también otra fórmula de finalizar el conflicto colectivo de carácter económico-social, que puede ser acudir al arbitraje, ¿sí? Vamos a ver que existen dos clases de arbitraje, de hecho ya lo vimos en el primer parcial del curso, vimos que existe el arbitraje potestativo o facultativo y el arbitraje obligatorio, ¿sí? El arbitraje obligatorio. Pero previo a recordar lo que es, abordar lo que es propiamente el arbitraje, vamos a ir a nuestros artículos. Ahorita sí reiniciamos con nuestro articulado. Vamos a ir al artículo 293, ¿sí? Ahora sí, para que me preguntaba aquí artículos, vamos a ir al artículo 293, mi estimada Jennifer. Artículo 293. ¿Qué tenemos que recordar aquí? La finalidad y cómo se conforma el tribunal de conciliación, de arbitraje. Lo vamos a ver rapidito porque esto ya fue objeto del primer parcial. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Cada tribunal se integra así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Bueno, vemos rapidito, recordamos en el artículo 296, no vamos a ver la forma de cómo se proponen y se integran, porque esto ya lo vimos, reitero, en el primer parcial. Pero recordamos que en el artículo 296 nos establece cuáles son los requisitos para conformar alguno de estos tribunales. Vámonos al último párrafo del artículo 226, en donde recordamos que no pueden ser conciliadores ni árbitros, ojo, no pueden integrar un tribunal de arbitraje los abogados ni los miembros del organismo judicial, ¿sí? Solo para que lo tengamos presente, para que lo recordemos. Que uno de los requisitos esenciales es no ser abogado. ¿Se recuerdan ustedes? Se conforman por un juez de derecho y por 2 jueces lego o denominados jueces de hecho. Bueno, una vez que hemos recordado cómo se conforma el Tribunal de Conciliación, vámonos al artículo 397. Artículo 397, ¿sí? Para que por favor se puedan ubicar. Bueno, pues, el arbitraje procede 2 formas: potestativamente, numeral 1, y obligatoriamente. Vamos a analizar cuando es una facultad de las partes, es decir, cuando es potestativo. Literal A: cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Vean, jóvenes, esto nos abre 2 posibilidades. Supongamos que se negocia en la fase extrajudicial, sí, en la vía directa o en el arreglo directo. Vamos a tomar el ejemplo de un sindicato. Propone su pliego de peticiones y resulta que vencidos los 30 días, ¿sí?, no hay el más mínimo acercamiento entre patrono y trabajadores. Yo les he comentado que puede darse la situación de que, por ejemplo, pueden ser 10 peticiones y resulta que se pusieron de acuerdo en 7 y el conflicto subsiste solo porque en 3 peticiones no se han puesto de acuerdo. Puede darse un caso en el que se hayan planteado, pensemos, 15 peticiones y no hay el más mínimo acuerdo en las 15 peticiones. En este supuesto, ¿sí? Vean que aquí nos dice cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Veamos rapidito el artículo 389. Hagan una llamada al artículo 389. Una vez agotados los procedimientos de conciliación, sin que los delegados hayan aceptado el arreglo o convenio en someter la disputa a arbitraje, el tribunal levantará un informe cuya copia remitirá a la Inspección General de Trabajo. Aquí nos respalda el segundo supuesto, ¿sí? Que finalizada la conciliación, pueden también los trabajadores decidir
ir al arbitraje. Entonces, ¿de qué nos habla este primer supuesto? Reitero, las partes tienen la facultad que si vencida la fase extrajudicial, cuando plantean el conflicto, los dos saben que es por demás ir a la conciliación porque llevan 30 días negociando y en 30 días de 15 peticiones no han podido conciliar ni siquiera uno, por darles un ejemplo hipotético. En este caso, las partes de común acuerdo dicen, ¿para qué vamos a ir a un tribunal de conciliación en donde vamos a ir a perder valiosos días cuando sabemos que no hay posibilidad de arribar a ningún acuerdo? Entonces, señor juez, de común acuerdo por las partes decidimos optar de una vez por el arbitraje. En este caso, entonces nos saltamos el procedimiento de conciliación. Solo para que, pero es... Porque las partes estiman que no van a arribar a ningún acuerdo en la misma y de una vez se va al arbitraje. Y el segundo supuesto que contempla esta literal A del numeral 1 del 397 es una vez culminada la conciliación, recuérdense que termina la conciliación y no hay un arreglo, existe un plazo de 24 horas para que cualquiera de las partes le pida al juez que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga, o en el caso de patronos, del paro. Pero como ya vimos cuáles son las consecuencias de una huelga injusta, puede ser que los trabajadores en la asamblea determinen, miren, es demasiado riesgo irnos a la huelga, puede ser que al patrón asista la razón en algunas peticiones, no podemos arriesgarnos a estallar la huelga y que nos sea declarado injusta, perder días de trabajo, perdón, días de salario, etcétera. Entonces, de común acuerdo, patrono y trabajadores deciden no optar por continuar el camino de la huelga ni el paro, sino que acudir directamente al arbitraje para que ya sea un tribunal de arbitraje el que determine a quién de los dos le asiste la razón. No sé si vamos bien hasta aquí, jóvenes, si queda claro esos dos supuestos que hemos visto hasta ahorita, literal A y B. Yo creo que sí. Me dicen si hay dudas y estoy al pendiente. Entonces puede ser antes de la conciliación y evitar la conciliación. Buenas tardes, mi estimada Wendy. Un saludo hasta la facultad. Y segundo, la literal, esa misma supuesto de la literal A que establece, ¿sí? Que será después de la conciliación. Un saludo, mi estimado Sarmiento, también, a todos los que estén desde la universidad. Un saludo para todos ustedes, ¿oyeron? Y éxitos por estar participando ahí en la fiesta democrática. Bueno, jóvenes, me dicen si hubieran dudas, creo que queda todo claro. Ven, establece aquí, cuando las partes así lo convengan, una vez se hayan ido a la huelga o al paro calificados de legales. Puede ser aquí, nuevamente, este es un supuesto parecido, puede ser que, bueno, digamos, los trabajadores solicitan al juez que se pronuncien sobre la legalidad de la huelga. El juez la declara legal y deciden estallar la huelga. ¿Se recuerdan que en la clase pasada les comenté que la ley no establece un plazo dentro del cual, una vez estallada la huelga o el paro, los trabajadores o el patrón deban pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o la injusticia de la huelga? ¿Sí? Les comentaba que pueden ser 3, 5, 7, 10 días. La ley prevé que aún habiendo ya estallado la huelga o el paro, si no se ha pedido, obviamente aquí el requisito sine qua non es si no se ha solicitado que el juez se pronuncie sobre la justicia o la injusticia de la huelga, todavía en esta situación pueden trabajadores y patronos decirle al juez o solicitarle al juzgado que renuncian a ese derecho de huelga y que deciden someter la cuestión mejor a un tribunal de arbitraje. Consideran, reitero, para los trabajadores, vean, sin que esto se malentienda en cuanto a que no deben hacer uso de la huelga porque representa un riesgo, no. Simplemente digo que cuando los trabajadores van a la huelga, deben estar seguros que sus exigencias son justas y apegadas a las posibilidades del patrón. Entonces, esta literal me permite que aun cuando hayamos estallado la huelga o el paro, previo a solicitar que se declare la justicia o injusticia del movimiento, ¿sí? Todavía acudir
al arbitraje. Entonces, estos son los supuestos cuando el arbitraje es voluntad de las partes, cuando se someten al arbitraje por voluntad de las partes. Vemos dos numerales, pero en realidad son tres momentos. Antes de la conciliación, ¿sí? Señor juez, no vamos a llegar a un avenimiento, no hay ánimo de conciliar, vámonos de una vez al arbitraje. Segundo momento, culminada la conciliación, las partes optan por no acudir ni a la huelga ni al paro, sino que optamos por el arbitraje. Y el tercer supuesto, que es ya habiendo estallado la huelga o habiendo acudido al paro, todavía de común acuerdo deciden acudir al arbitraje. ¿Sí? Tres supuestos entonces. Me dicen si hay dudas, yo voy a seguir, pero estoy pendiente si hubieran dudas. Bueno, ahora, hay casos en que el arbitraje se vuelve obligatorio, ¿sí? El arbitraje se vuelve obligatorio. Bueno, veamos esos supuestos. En los casos en que, una vez calificados como legal, la huelga o el paro, término correspondiente sin que se haya realizado. ¿Cuál es el término que tienen los trabajadores jóvenes para hacer estallar la huelga? ¿Quién me lo responde? 20 días. 20 días, excelente. No vi que me contestó, pero exacto. Hagan una pequeña llamada ahí al artículo 395, ¿sí? Al artículo 395. Bueno, primer caso del arbitraje obligatorio. De conformidad se recuerdan ustedes, veamos el segundo párrafo del artículo 395. Segundo párrafo del 395. Pasado este término, sin haberlo declarado, se refieren a la huelga, deben acudir al arbitraje obligatorio. Entonces, su primer supuesto del arbitraje obligatorio, ¿cuál es? Termina la conciliación, le pedimos al juez dentro de las 24 horas siguientes que se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga. El juez la declara legal, sube en consulta a la sala, ¿se acuerdan ustedes? La sala determina que la huelga es legal, le notifican a los trabajadores. Si transcurren los 20 días y no se estalla la huelga, de conformidad con el 395, vamos al arbitraje obligatorio, ¿sí? Primer supuesto. Bueno, literal B. En los casos previstos en los incisos A y B del artículo 243 de este código. Ojo que ahí en algunos códigos puede establecer literal, creo yo, A y D. Les puede aparecer en algunos códigos, pero lo correcto es literal A y B del 243, ¿sí? A y B del 243. ¿Qué serían? El tema, ¿sí? El arbitraje va a ser obligatorio cuando vemos que no se cumple con las condiciones. Se recordarán ustedes que vimos que hay trabajadores que no pueden acudir a la huelga, ¿sí? Mientras estén realizando ciertas actividades. Es decir, los transportistas mientras se encuentren en transporte, o los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y demás, mientras no se cubra un mínimo de trabajadores. Cuando esas condiciones no se den, ¿sí? Entonces, como no pueden estallar la huelga, tienen que forzosamente acudir al obligatorio, ¿sí? Al arbitraje obligatorio. No obstante, reitero, el derecho máximo consagrado es la huelga, por ende, la ley le da esa, digamos, doble vía. Señores de los transportes de empresas, ustedes pueden ir a la huelga siempre y cuando terminen su viaje. Si ustedes están en constante viaje, mercadería y demás, y no cumplen esa condición, tienen que ir al arbitraje obligatorio. Señores de los hospitales, clínicas y servicios básicos, ustedes tienen que ir, ¿sí? Tienen que ir, para poder ir a la huelga, tienen que dejar un mínimo de trabajadores del 20 o del 30% que garanticen, ojo que tiene que garantizar la continuidad del servicio. No basta con tener el porcentaje, sino no debe mermar el servicio. Si ustedes cumplen estas condiciones, pueden acudir a la huelga. Si ustedes no cumplen a estas condiciones, tienen que ir obligatoriamente
al arbitraje. ¿Sí? Me dicen si hay dudas, jóvenes, aunque creo que esta parte está sencilla. Sigo y voy a estar al pendiente o me interrumpen si hay dudas. Literal C. En el caso de que solicitada la calificación de la legalidad o la ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenará el requisito a que alude el inciso C del artículo 241, siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centro de labores de que se trate. ¿A qué se refiere este artículo? Reitero, culminamos la fase de conciliación. Dentro de 24 horas, cualquier delegado, recuerden ustedes, puede pedirle al juez que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga. ¿Qué sucede? Inciso C, el 241, recordemos que nos marca que deben, ¿sí? Deben constituir la mitad más 1 del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. Si los trabajadores, no puede ser que se cumplan con los primeros requisitos, son más de 3 trabajadores, agotaron el trámite de conciliación, pero cuando se trata de decidir sobre la huelga, resulta que esa mitad más 1 no está convencida o no está de acuerdo con ir a la huelga, pero sí con el movimiento respectivo, ¿sí? Sí con el conflicto. Como un requisito sine qua non para declarar la legalidad de la huelga, es que apoyen la causa de la huelga la mitad más 1 de los trabajadores de la empresa. Si no se obtiene esa mitad más 1, ¿sí? Entonces hay que ir obligatoriamente al arbitraje. El juez va a declarar que la huelga es ilegal porque no se cumple la mitad más 1 que apoyen el movimiento de huelga y por ende tendrían que acudir al arbitraje. ¿Quedan claros los casos en que debe ser obligatorio? Bueno, tanto potestativo como obligatorio el arbitraje. Son 3 supuestos en cada uno. ¿Estamos claros? Bueno, entonces ya sabemos en qué momento vamos al arbitraje potestativo y en qué momento vamos al arbitraje obligatorio. Vamos a continuar entonces con la lectura de nuestros códigos y nos establece aquí. En el caso del inciso B del arbitraje potestativo, los trabajadores que se hubieran suspendido y someter a la consideración del tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se harán las mismas mejoras o condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. ¿Qué quiere decir entonces? Que de conformidad con lo que establece la literal B, numeral 1 del artículo 397, cuando ya estábamos en huelga o en paro y decidimos no pedirle al juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, sino que decidimos someter la cuestión a arbitraje, en ese momento hay que reanudar los trabajos, ¿sí? Hay que reanudar los trabajos. Aquí no se va a dar el supuesto de que, bueno, sometemos al arbitraje, pero seguimos holgando. No. Si optamos ya dentro de la huelga o el movimiento de paro ir al arbitraje, la ley nos obliga a forzosamente tener que regresar a las labores. Sigamos pues, 398. En los casos del arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social, subrayen y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409, señalando lugar para recibir notificaciones. En caso de no llenar en este juez el requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. ¿Qué quiere decir acá? Bueno, que si las partes de común acuerdo deciden acudir al arbitraje, deben plasmar por escrito lo que les decía. Si son 15 puntos, señor juez, estamos de acuerdo en el punto número 1, en el punto número 3,
4, 5, 7, etcétera. Y no estamos de acuerdo, en virtud que existen las diferencias, en el punto 2, en cuanto al monto del incremento del salario, en el punto 6, en cuanto al aumento de días de vacaciones, etcétera. Por escrito, presentan las partes al juez los puntos de acuerdo o de discordia, ¿sí? Y en los casos del arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Cuando el arbitraje es obligatorio, ya no les compete a las partes hacer el documento por escrito sometiéndolo a consideración del juez, sino que es el propio juez el que levanta, fracciona el acta respectiva, en donde hará constar, sí, los extremos de en qué puntos están de acuerdo y en cuáles están en desacuerdo, ¿sí? Tema puramente procedimental. Si el arbitraje es potestativo, es decir, voluntad de las partes, ellas redactan por escrito el documento haciendo saber qué puntos están de acuerdo y cuáles no. Si el arbitraje es obligatorio, es el juez el obligado a levantar el acta respectiva que va a contener los puntos en los cuales están de acuerdo y en los cuales no hay un acuerdo entre las partes. Artículo 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, ojo que aquí hay un plazo, 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. Si es arbitraje potestativo, una vez que entregan el escrito, las partes empiezan a correr las 24 horas. Si es un arbitraje obligatorio, a partir del momento en que el juez levanta el acta, comienzan a correr las 24 horas para conformar el tribunal de arbitraje. Ahí se recuerdan que lo acabamos de ver ahorita y en la práctica es igual que el tribunal de conciliación. Lo que suele suceder acá es que como ya está determinado desde inicio de año cómo están conformados cada uno de los tribunales de conciliación y de arbitraje dentro del juzgado, el secretario del juzgado tiene ya los números de teléfono de cada uno de los integrantes del tribunal de arbitraje. Entonces, por teléfono, señor fulanito, señor menganito, plantearon un arbitraje y por lo tanto tenemos que constituirnos dentro del plazo de 48 horas, por lo que los llamamos a integrar dicho tribunal. Y rigen para ellos, ¿sí? Las mismas reglas, vamos a ver, veamos el artículo 400. Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. ¿Y a qué se refiere? Igual, si hay una causa de excusa, impedimento o recusación, debe hacerse antes de que se integre el tribunal. Igual que con el tribunal de conciliación, antes que se integre el tribunal. Una vez se constituye el tribunal, ya hay una penalización si alguna de las partes manifiesta tener algún impedimento y las excusas o recusaciones no se les dará trámites. Esta es una etapa también de no recurso, ¿sí? En esta etapa tampoco existen los recursos. Una vez conformado el tribunal de arbitraje, el tribunal trabaja libremente. Ya no existe alguna vía recursiva a la cual acudir. Bueno, veamos entonces, veamos el segundo párrafo, dice, será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido el mismo asunto en conciliación, pero puede estar allanada por los delegados de ambas partes. Regla general, el tribunal de conciliación es distinto al tribunal de arbitraje, ¿sí? No son las mismas personas. El único que va a repetir en ambos tribunales es el presidente, ¿sí? Que es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Es el único que va a repetir. Esa es la regla general. La excepción dice aquí que si las partes están de acuerdo, trabajador y patrono, eventualmente podrían integrar los mismos tribunales de conciliación. Pero esa es la excepción. La regla general es que no pueden ser los mismos. Y en la práctica, como reitero, se nombran desde inicio de año. La Corte Suprema de una vez prevé nombrar un tribunal de conciliación y personas distintas integran el tribunal de arbitraje. ¿Sí? Para que lo vayamos tomando en cuenta. Artículo 401. Vean que aquí vamos viendo que es un procedimiento bien sencillo.
Aquí le pueden poner ustedes, si gustan, un epígrafe, sentencia de arbitraje. Artículo 401, sentencia de arbitraje. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el tribunal de arbitraje se declara competente y dictará de sentencia dentro de los 15 días posteriores. Ojo que hay otro plazo ahí. Y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirán recursos, sus autos o providencias. Bueno, vean que el procedimiento de arbitraje es hasta cierto punto sencillo en cuanto a su estructura. Si es obligatorio, perdón, si es potestativo, ya vimos que presentan por escrito las partes, sus acuerdos y diferencias. Si es obligatorio, es el juez el que levanta el acta respectiva, haciendo constar esos extremos. A partir de ese momento hay 24 horas para que se declare constituido el tribunal. Y a partir de que está constituido el tribunal, 15 días para resolver. ¿Sí? 15 días para resolver. Ahora, ¿qué puede hacer dentro de estos 15 días el tribunal de arbitraje? Continuemos con la lectura. El artículo 402. El tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388, ¿sí? ¿Qué puede decir acá? Y bueno, sigamos con la lectura rapidito. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considerare oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Bueno, en estos 15 días, entonces, el tribunal de arbitraje tiene la facultad para escuchar separadamente a los delegados de la parte patronal y de la parte trabajadora. Tiene las facultades para mandarlos a llamar en una audiencia conjunta. Si alguna de las partes le pide alguna audiencia o que valore alguna prueba, tiene la facultad de hacerlo. Si quiere pedirle un informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, lo puede hacer. Si requiere información de alguna otra institución o entidad del Estado, la puede requerir, ¿sí? Aquí en el 402 nos da las facultades que el Tribunal de Arbitraje puede hacer dentro de los 15 días. Ojo, que vemos aquí que les da ciertas facultades al tribunal, pero el primer supuesto, en el primer párrafo, es escuchar a los delegados de las partes separadas o en comparecencia conjunta, ¿sí? Y posteriormente puede hacer uso de los demás recursos que les mencionaba, interrogar a los patronos, trabajador, aclarar los puntos que necesite, ordenar, dice acá, evaluación rápida de diligencias, incluyendo prueba, e incluso pedirle al Ministerio de Trabajo y Previsión Social la información que considere necesaria. ¿Dudas o consultas aquí, jóvenes? ¿Hasta dónde vamos? Excelente. Continuemos. Artículo 403. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que imponen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. Es decir, cuando se resuelva, puede ser que el conflicto se haya derivado por un problema en la interpretación de algún artículo del Código de Trabajo, de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, de un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Puede ser que el patrono lo interprete a su manera y el trabajador a la suya. Entonces, se resuelven por aparte esos puntos de derecho, dice acá,
y se resuelven por aparte las que importen reivindicaciones económicas o sociales. Si lo que se está peleando es, reitero, ejemplos comunes, el aumento de salario, más días de vacaciones, un bono de productividad, etcétera, estas cuestiones dentro de la sentencia se van a resolver por separado. En la sentencia hay un apartado de derecho y un apartado de reivindicaciones sociales o económicas. Dice acá, sigamos con la lectura. En cuanto a estas últimas, puede el tribunal resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún, ojo ahí, conociendo cosas distintas de las solicitadas. Esto lo vimos también en el primer parcial, y una de las características del tribunal de arbitraje, que no recuerdo que tenga otro tribunal dentro del derecho guatemalteco, es que pueda resolver ultra petito, ¿sí? Ultra petita. No pueden resolver, ¿sí? Cosas distintas de las solicitadas. Aquí vamos a destacar dos cosas. El tribunal de arbitraje resuelve en entera libertad, dice, y en conciencia, ¿sí? Veamos el artículo 412 rapidito, saltémonos al 412, artículo 412. Los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Hagan una llamada ahí. Entonces el 403 nos dice el tribunal de arbitraje va a resolver en entera libertad y en conciencia. Dice el 412 conforme a su leal saber y entender. Recordemos que de los 3 integrantes del tribunal de arbitraje, 2 no son abogados. ¿Sí? Solo uno es abogado. 2 no son abogados. Es por ello que el sistema de valoración de la prueba es, digamos, en conciencia, acorde a su experiencia como patrono, a su experiencia como trabajador, dice el 412, a su leal saber y entender. Y vemos, no, mi estimado, prácticamente sana crítica, no. Yo diría que lo manejemos en estos términos. Tal vez tendrá su forma o tendrá la manera de cómo se pueden asemejar, pero esta es una manera muy, muy, muy pura y en conciencia del derecho de trabajo. Es totalmente distinto a si bien el 412 nos dice, sin sujetarse a las reglas del derecho común. Aquí va a valorar simplemente la experiencia que tenga el vocal como patrono o como trabajador. No está valorando derecho y vamos a ver ahorita el siguiente párrafo. Aquí están valorando situaciones sociales, un entorno social y la vivencia de un problema en particular, ¿sí? Sin embargo, pues, obviamente, respetable siempre los puntos de vista, mi estimado Edgar. Y vemos que nos dice acá que puede negar o acceder total o parcialmente lo solicitado y aún conociendo cosas distintas. ¿Por qué es que el legislador le entregó esa facultad al tribunal de arbitraje de poder incluso responder ultra petita, ¿sí? Cosas distintas. Porque determina que tienen la facultad de prever que no exista un conflicto similar en lo futuro. Reitero lo que hablábamos al inicio, es distinto, sí, es distinto cuando hay un juicio patrono-trabajador y si bien está afectado un individuo como tal, no es la sociedad. En el derecho colectivo estamos hablando de un cúmulo de trabajadores que obligatoriamente pueden afectar a sus familias y además el tema de volver a paralizar creación de bienes o prestación de servicios afecta a una comunidad más grande. Es por esto que el legislador le da la potestad al tribunal de arbitraje que previendo que no existan más conflictos en lo inmediato, puedan resolver incluso cosas distintas, ¿sí? Cosas distintas a la solicitada. Segundo párrafo.
corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y la declaración del derecho que sea su consecuencia a los jueces del trabajo. Pero si aquellos no lograsen ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. La ley prevé que preferentemente, no obligatoriamente, que preferentemente, ¿sí?, el representante del patrono y el representante del trabajador del tribunal de arbitraje se pongan de acuerdo en cuanto a la manera que deben resolver y que sea el juez el que ya resuelva sobre los derechos o cuerpos normativos que vaya a afectar lo que ellos hayan resuelto. Y que si hay diferencia entre patrono y trabajador, ya será el juez el que, digamos, resuelva la discrepancia, ¿sí? Y pueda entonces tomar el tribunal una decisión por mayoría. Mi estimada Karen, aquí cuando nos habla puntos de hecho, se refiere a lo que establece el 403 al inicio. Derecho, la norma. Cuestiones de hecho, hablamos de reivindicaciones económicas o sociales. O sea que esta parte se refiere a que, por ejemplo, si lo que está solicitando los trabajadores es un aumento de salario, esa es una cuestión de hecho. Aquí la ley prevé que sea el representante de patrono y de trabajadores los que se pongan de acuerdo en cuanto a si debe o no debe haber aumento y el monto. Y ya sea el juez el que se resuelva en cuanto a la concordancia de los artículos o leyes que esto vaya a modificar, ¿sí? Pero habla, reitero, preferentemente. No es una regla a la que tenga que sujetarse sine qua non. ¿Queda claro, mi estimada Karen? Excelente. Bueno, reitero, es preferentemente, no obligatoriamente. Establece la ley, cuestiones de hecho, patrono y representante, patrono y trabajadores. Si se ponen de acuerdo, excelente. Si hay discordia, resuelve el juez presidente, ¿sí? El juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Vámonos rapidito al artículo 409. Artículo 409. Y solo quiero destacar, van a ver aquí ustedes varios artículos que no vamos a abordar, eso queda ya para su lectura personal. Se han dado cuenta que en el desarrollo del curso no se abordan todos los artículos, vemos dentro de los desarrollos de clase lo medular, pero siempre la invitación a que ustedes puedan leer más allá de lo que vemos en clase. Pero veamos el artículo 409. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas, dos puntos, y nos da los numerales. Frente al tribunal de arbitraje es obligatorio acudir con abogado. Frente al tribunal de arbitraje es necesario acudir al arbitraje. ¿Sí? ¿Dudas o consultas, jóvenes, dentro de lo que es el arbitraje? Reitero, culmina la conciliación. Bueno, perdón. Aquí puede ser de dos vías. Puede ser potestativo, que puede ser antes de acudir a la conciliación, si no hay de verdad ningún punto de acuerdo. Después de la conciliación, las partes renunciar a su derecho de acudir o no a la huelga. Y 3, cuando una vez la huelga se haya calificado de legal, ¿sí? Y esta no se estalló en 20 días, vamos, perdón, aquí estamos hablando potestativo, estamos hablando literal B del 397, el numeral 1, cuando ya haya ejecutada la huelga o el paro, si no han pedido que el juez se pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga, las partes pueden todavía decidir acudir al arbitraje y deben inmediatamente, ¿sí?, regresar a trabajar. Y la huelga es obligatoria, ahora sí, cuando ha sido declarada legal la huelga y en el plazo de los 20 días no se estalla. Vamos al arbitraje obligatorio. B, cuando los personeros o los trabajadores del transporte no hayan paralizado sus rutas. O B, cuando los trabajadores de servicios, que nos establece la literal B del artículo 243,
clínicas, hospitales, servicio de energía eléctrica, luz, agua, etcétera, nos fijen un número mínimo de trabajadores que permita continuar con el servicio. Si no se cumplen esas dos condiciones, tienen que ir al arbitraje obligatorio. 3, cuando se va a calificar una huelga de legal y resulta que no se cumple con el requisito de la mitad más uno del total de trabajadores de la empresa que apoyen la huelga, tienen que irse al arbitraje obligatorio. Si es arbitraje potestativo, son las partes quienes por escrito le presentan al juez los puntos en los cuales están de acuerdo y en los cuales no. Si es obligatorio, el juez levanta el acta respectiva. Una vez que se ha presentado el escrito o el acta, hay un plazo de 24 horas para conformar el tribunal de arbitraje. Y una vez conformado el tribunal de arbitraje, tiene un plazo máximo de 15 días para resolver, dentro de los cuales escuchará por separado o conjuntamente a las partes en conflicto y pueden interrogar a patronos, trabajadores, hacer diligencias de investigación, incluyendo recabar prueba o pedirle informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Dudas o consultas del procedimiento de arbitraje, jóvenes? ¿Está todo claro? ¿Están conectados todavía o andan en la universidad? No, aquí está. Licenciado. Oh, Bueno. claro. Excelente, excelente, mis amigos. Bueno. Por último, vámonos al artículo 404. La sentencia de arbitraje es apelable, ¿sí? La sentencia de arbitraje es apelable. 404. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Primer requisito, sentencia de apelación, dice, apelación del laudo arbitral o de la sentencia de arbitraje, se le denomina de las dos maneras, se interpone dentro de tercer día. Recomendación. Existe a veces alguna discrepancia en cuanto a la palabra dentro. Hay quienes interpretan que cuando se menciona esta palabra dentro, quiere decir, pues digamos, la ley del organismo judicial establece que los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente de, pero se interpreta, en algunos se ha interpretado, o algunos tienen una interpretación que cuando habla presentada dentro de los 3 días siguientes, cuenta, por ejemplo, en este caso, el día en que notificaron la sentencia de arbitraje. Entonces, sea que algunos la interpreten que cuenta ese día, o que de conformidad con lo que establece la ley del organismo judicial, ese día no cuenta, consejo sano, ustedes cuéntenlo, ¿sí? Y tengan entonces como máximo, por ejemplo, si me notifican hoy lunes, por seguridad jurídica, yo mejor lo tomo en cuenta, martes, miércoles, interpongo mi recurso el día miércoles. Ese es un recurso de la práctica que les comparte su servidor. Podrá haber quien diga, no, esa aplicación está errónea. La ley del organismo judicial establece que es a partir del día siguiente, pero si aceptan una recomendación algún día para no toparse con una sorpresa desagradable, sobre todo si están del lado del patrono, recordemos que todo se interpreta en favor del trabajador. Puede ser que al trabajador le apliquen la norma que no cuenta el día y puede ser que el trabajador en una apelación invoque que ya no estaba dentro del plazo respectivo. Entonces, consejo, apelación dentro del tercer día, cuenten el día de la notificación. Y una vez interpuesto el recurso, dice, se elevan los autos a la sala, quien dicta sentencia dentro de 7 días, salvo que exista un auto
para mejor proveer. Si la sala determina un auto para mejor proveer, dice que debe evacuarse antes de 10 días, puede fijarla en 2, 3, 4, 5 días, hasta 10 días, y una vez evacuado el auto para mejor proveer, tiene 7 días para resolver. Va a depender si existe o no un auto para mejor resolver. Y finalmente el artículo 405 nos establece aquí, la sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior plazo a 1 año. La sentencia arbitral va a tener vigencia por un plazo no menor a 1 año. ¿Sí? ¿Dudas o consultas aquí con la apelación, jóvenes? ¿Todo claro? Me sorprende que todo quede tan claro. Ninguna duda, hablen ahora. Hoy sí caen para siempre. Licenciada, una pregunta. Adelante, adelante. Cuando lo notifican a uno, ¿se cuenta también el día sábado y domingo? ¿O eso es diferente? Recuérdense que si estamos hablando dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, todos los días y hora son hábiles. Bueno. Por seguridad jurídica, les digo, siempre plantéense el peor escenario. Aquí entendería yo que ya no nos aplica días y horas hábiles, porque ya estamos hablando de la apelación del arbitraje. Ya no estamos dentro del desarrollo del conflicto. Pero si ustedes quieren tener la certeza de que no va a haber ningún inconveniente, preséntenla mejor, tomen en cuenta los días hábiles. Si lo notificaran viernes, trate de presentarla de una vez. Esto ya es un extremo lo que yo les estoy diciendo, pero podrían presentarla en un juzgado de turno, solo para agotar la instancia, y de todos modos presentarla en el juzgado respectivo. Cuando ustedes vayan al ejercicio profesional, se van a topar de que cada parte interpreta la ley a su conveniencia. Por eso les decía, regresemos tal vez no al ejemplo, bueno, sí al ejemplo de la interposición sin utilizarlo de sábados y domingos. Pero puede ser que hoy a mi patrono me notificaron hoy, ¿sí? Me notificaron hoy, lunes, la sentencia de arbitraje. Y yo interpreto que son 3 días después. Martes, miércoles, yo interpongo mi apelación el jueves. Pero entonces la parte de los trabajadores puede, ¿sí?, manifestarse ante el juez en el sentido de decir que la apelación es extemporánea en virtud que el lazo se les venció el día miércoles, ¿sí? Y eso se da en la práctica. Por eso les digo, algunos les pueden decir que son criterios extremos, pero recuérdense que estamos litigando y obviamente hay que hacerlo fiel a los principios de ética, pero es válido tratar de digamos, persuadir al juez de que aplique el criterio que nosotros consideramos que es el correcto. ¿Sí? Muy bien, gracias. Excelente. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Duda o consulta? Bien, jóvenes. Si no hay más dudas o consultas, damos por terminado nuestro programa de Derecho Procesal del Trabajo número 2. Voy a pausar acá la grabación. Recording stopped. Y bueno, jóvenes, mi estimada Evelyn, igualmente ha sido un gustazo compartir con usted hace un año, con muchos de ustedes hace un año, con algunos compartimos también el primer semestre de este año. Así que hoy no me queda más que despedirme, dándoles el agradecimiento por haber hecho ameno este espacio de intercambio de conocimiento, desearles muchísimos éxitos en su vida profesional. Se los dije al inicio del semestre y se lo repito, no se mentalicen por una nota, la nota es lo de menos, mentalícense en aprender, ¿sí? La nota es lo de menos. Cuando alguien llegue a su oficina, nadie les va a preguntar, licenciado, ¿cuál es su promedio? Es el conocimiento. Si ustedes no quieren estudiar ahorita en la carrera, porque es muy fácil ahora que me pasen el cuestionario, un resumen, nos juntamos en McDonald's, en la casa de fulanito, a hacer el examen, ¿para qué me conecto?
Los únicos dañados son ustedes, no yo. Los profesores al final pues cobramos, aunque en este semestre les comento, solo hemos cobrado una parte, pero bueno, ese no es tema de ustedes, pero al final lo hacemos porque nos gusta, porque la docencia lleva tiempo, se dejan de hacer otras cosas, lo hacemos porque nos amamos el compartir un poquito lo que sabemos, estuvimos en las aulas universitarias. Reitero, un consejo: no estudien para ganar un examen, no estudien solo para graduarse, estudien para la vida. Si usted quiere ser un abogado exitoso, tarde o temprano tiene que estudiar. Lo que no estudió ahorita lo va a estudiar de todos modos en la calle. Pero si usted quiere ser un abogado exitoso, en algún momento de su vida tiene que estudiar. Así que muchísimas gracias, ¿oyeron? Lamento que la pandemia no nos haya dejado pues conocernos a todos personalmente. Creo que el día lunes hay una actividad en la facultad. El día lunes sí estaré en la facultad. Será un gusto saludar a alguno de ustedes por allá, por lo menos podernos dar una despedida ahí con un puño de manos. Y pues a todos sus mensajes, creo que no voy a poder revisar todos, pero Rosa, José Francisco, Carla, Sara, Brenda Marisol, Adela, Cindy, Rosa Martínez, José Francisco, Evelyn, Marlene, a todos ustedes que se están aquí manifestando. Muchísimas gracias por sus buenos mensajes. Dice José Francisco Lick, ¿en qué sección dará el otro año? Si Dios me lo permite y la junta directiva, pues igual, me toca regresar al séptimo semestre. Yo regreso al séptimo semestre a dar Derecho Procesal del Trabajo, en la sección A y B, primeramente Dios, como lo hice este año. Entonces a ustedes ya no los vería porque van al noveno semestre, pero gracias, mi estimado Ronnie, será un verdadero gusto, pues de repente cuando regresemos a la presencialidad, vernos nuevamente, ¿oyeron? Así que ha sido un verdadero gusto, jóvenes, que Dios me los bendiga enormemente. Para mí también ha sido un gusto y una bendición haberlos conocido, al menos por esta vía. Tienen en su servidor un amigo. Qué lástima, pues, que obviamente por el tiempo ya no tendré el privilegio de colegiarlos aquí. Yo entrego el cargo cuando ustedes recién hayan cerrado, pero ya primeramente Dios, la vida nos dará la oportunidad de coincidir en otra fase. ¿Quién quita hasta un día litigando en contrario en los juzgados? Va a ser un honor, ¿oyeron? Así que muchas bendiciones, jóvenes. Reelección, dice Evelyn. Afortunadamente la ley de colegiación no lo permite, ¿oyeron? Si no, capaz que me lanzan de nuevo. La ley de colegiación no lo permite, pero ya nos veremos en otros espacios, mis estimados amigos. Éxitos, y para los que vayan a llegar el día lunes por allá, pues primeramente Dios nos saludamos todavía, ¿oyeron? Gracias y muchas bendiciones en su vida, jóvenes. Y desde ya un final cierre de semestre y con todo el último año, pues a exprimirle el último año, ¿bien? Los espero aquí en el gremio. Muchas gracias, licenciado, por la magistral Muchas gracias, cátedra que ha dado y el conocimiento que ha compartido. Es un catedrático excelentísimo, licenciado. Gracias, mis estimados. Muy amables, ¿oyeron? Feliz noche para todos y que tengan Feliz un noche, buen Lick, descanso. bendiciones. Feliz noche, Gracias. Éxitos y Feliz noche. bendiciones, licenciado. Muchísimas gracias por todo el conocimiento compartido. Excelente, licenciado. Gracias. Gracias, mi estimada Sandra. A la orden siempre, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, mi estimada Zulma. Un Dale, gusto saludarla. churrasco. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas bendiciones. noches. Feliz noche, bendiciones a todos. Feliz noche. Feliz noche, jóvenes. Buen descanso y buen provecho.